La verdad sobre el diezmo, segunda parte. Si deseamos agradar a Dios con honestidad y apartarnos de la mentira, y si procuramos hacer una interpretación justa de las Sagradas Escrituras, tendremos que admitir que ningún personaje del Nuevo Testamento en ninguna parte enseñó o sugirió que los creyentes debían adoptar como propio el régimen mosaico de diezmar. Mis queridos hermanos, reciban como siempre un cordial saludo de gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El diezmo bajo la ley de Moisés. La palabra diezmo en hebreo es maaser. Como todos sabemos, infiere la 10ª parte de la cosecha y del ganado bovino que producían los campos de Israel. Maaser no implica diezmos de dinero. Dese cuenta, mis queridos hermanos, los ministros que aplican el diezmo en su iglesia en la actualidad se topan, por cierto, con un problema no fácil de resolver. Es indudable que el pacto mosaico abarcaba en su ley con respecto al diezmo mínimo 3 cosas que evaden los líderes evangélicos. Primero, el diezmo podía ser comido por el propio diezmador y su familia, según Deuteronomio 14:23. Pregunta, ¿en qué momento los ministros predican que el diezmo puede ser utilizado por el propio hermano diezmador y su familia? Me lo deja escrito en los comentarios. Segundo, el diezmo se dejaba cada 3 años en la puerta del diezmador. ¿Para qué? Para goce de viudas, huérfanos, menesterosos y extranjeros, según Deuteronomio 14 del 28 al 29. Pregunta, ¿por qué los ministros no rechazan los diezmos de su membresía cada 3 años y lo ponen a disposición de viudas, huérfanos, menesterosos y pobres de la iglesia? Tercero y último, los diezmos eran entregados en el templo cada año, con excepción del tercero, el sexto y el séptimo de cada serie legal de 7 años, según Levítico 25 del 3 al 8. Pregunta, ¿por qué los ministros aceptan los diezmos cada semana y de forma vitalicia sin relajar la dádiva de los diezmos ni siquiera el año sabático? ¿Cuál es la base bíblica que emplean estos impostores para reclamar diezmos de dinero dentro de las iglesias? Habrá que preguntarles si ellos aplican a su ovejita mínimo esas 3 opciones en su legítimo contexto, tal como los israelitas los hacían. Amén. Conviene señalar de la misma forma que estas 3 formas de llevar a cabo los diezmos en Israel formaba parte de toda una amalgama de ofrendas e impuestos que el pueblo debía procurar como parte de su compromiso de obedecer las leyes. En un régimen de gobierno con políticas y estructuras sociales diferentes a la de nuestro tiempo. Tenemos que admitir que casi todos los elementos involucrados en aquel complejo sistema de diezmo contenido en la ley de Moisés y direccionado hacia un pueblo específico, en un periodo de la historia específico y en un contexto sociopolítico específico, desde una perspectiva bíblico-teológica, hoy en día están marcados contrastes con la realidad existencial de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué consistían los diezmos? Lo que se diezmaba era el fruto de la cosecha y los animales, según Levítico 27 del 30 al 32 y Deuteronomio 14 del 22 al 23. No eran diezmos en dinero, sino en alimento, según Malaquías 3:10. Muchos argumentan que era debido a que en ese tiempo no existía el dinero, pero eso es infundado y una mentira del enemigo. ¿Por qué? Porque desde tiempos remotos ya se hacían transacciones con dinero, según Génesis 42:25 y Génesis 47 del 13 al 18. Incluso aquel diezmador cuya ciudad estaba demasiado lejana de Jerusalén y que por estar tan lejos no podía llevar su diezmo hasta Jerusalén, la ley le ordenaba vender el producto de su diezmo en su ciudad y llevar el dinero a Jerusalén. Y ya estando en Jerusalén, con ese dinero podía comprar lo que deseara, según Deuteronomio 14 del 22 al 26. La ley no ordenaba al diezmador lejano que vendió su diezmo que el dinero de su diezmo lo llevara al alfolí o que se lo diera al sacerdote. Amén. La Biblia dice, porque yo Jehová no cambio.
Ahora bien, ¿quién cambió la ley de los diezmos? Aún si hoy en día se quiere ser consistente con esta práctica, en tal caso el diezmo tendría que ser del producto de la cosecha y del ganado, pero no de dinero. Eso no lo ordena la ley, ni fue prescrito posteriormente por Jesús, ni por ninguno de los apóstoles. Jesús ni enseñó el diezmo, ni lo practicó. En el Nuevo Testamento no aparece un solo texto en el que Jesús o alguno de los apóstoles digan que hay que pagar el diezmo, y menos todavía que eso fuera el 10% del salario. De hecho, Jesús estaba exento de diezmar por su condición de pobre. Los pobres no diezmaban, al contrario, la ley beneficiaba a los pobres cada 3 años con los diezmos. Amén. Lo que sí nos expone un pasaje bíblico es que en una ocasión los sacerdotes le mandaron a cobrar a Jesús un impuesto para el templo. En esta ocasión Jesús mandó a Pedro que fuera al mar y pescara un pez, el cual tendría la moneda para pagar el impuesto. Pedro obedeció la orden y el impuesto al templo fue pagado. Amén. Cuando Jesús mencionó el diezmo, lo hizo en el contexto de la ley y de los judíos y nunca lo relacionó con la iglesia. Los fariseos trataban de demostrar su escrupulosidad en cumplir con los diezmos al exigirlo de la menta, el eneldo, el comino y de toda hortaliza. Eran tan escrupulosos de apartar hasta la hierba más pequeñita, pero dejaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Por lo cual nuestro Señor Jesucristo les reprendió. Cuelan el moquito, pero se tragan el camello, le dijo Jesús. Deben amar la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de pagar sus diezmos, le dijo Jesús a los escribas y fariseos. Noten que esta recomendación Jesús la está haciendo a los escribas y fariseos judíos, que debían obedecer la ley de Moisés con respecto al diezmo. Los escribas y fariseos no eran iglesia de Dios. Todos sabemos que para esos tiempos Jesús aún no fundaba su iglesia. Por tanto, cualquier declaración al respecto no aplicaba a la iglesia futura. La iglesia es parte de un nuevo pacto, el cual fue sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que fue fundada con el derramamiento del Santo Espíritu de Dios ese día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2. Amén. Ahora bien, ¿enseña Hebreo capítulo 7 que se deba diezmar? Esto lo veremos en la tercera y última parte de este interesante estudio, si Dios lo permite, en su santa y soberana voluntad. Mientras tanto, mis queridos hermanos, que Dios les siga bendiciendo grandemente. Y recuerda seguir leyendo la Biblia.